Por lo pronto, si te parece bien, Violeta, vámonos dándole la bienvenida a nuestra querida Marta Olivia López, la flamante directora de este extraordinario medio de comunicación en un 2x3 Tamaulipas, a quien le pedimos, Marta Olivia, que abras tu cámara, porque tienes la cámara cerrada y no te estamos viendo. Pero hay en un 2x3 Tamaulipas están publicando y dando seguimiento pues a cifras que evidentemente pues son una preocupación también Hola, para el gobierno de buen día. México. Ma- A ver, permíteme. Marta Olivia, ¿me escuchas? Permítame. Hola, sí, muy buenos días, Ernesto. Estoy llegando aquí a SPR. ¿Te escucho? Si me Ah, das un segundo, me conecto ya a la cámara. ok. Dame un minuto en lo que me Entonces le comentaba instalo. mientras Marta Olivia se instala, pues están publicando en un 2x3 Tamaulipas también pues un dato que pues preocupa mucho, hablando del estado de Tamaulipas, pues es al nivel nacional, es la entidad federativa que tiene más extranjeros desaparecidos en esa entidad. El número uno es el estado de Tamaulipas. No es un dato menor, porque además eso tiene luego repercusiones e implicaciones no solo para Tamaulipas, sino para el país en general. Así que, bueno, sobre este tema vamos a abordar con Marta Olivia López, que ella se encuentra aquí en la Ciudad de México, está dando un taller ahí en SPR, ahí donde comanda Genaro Villamil. Y bueno, pues Marta Olivia está haciendo un trabajo, como siempre, importante sobre los acontecimientos de Tamaulipas, Violeta, que sigue preocupando mucho. Sí, Ernesto, ya la teníamos aquí. Sí, querida Marta Olivia, muy buenos días. ¿Nos escuchas? Perfectamente. Gracias, ya los estoy escuchando bien. No, Pues, querida Marta Olivia. adelante, adelante, Violeta. Querida Marta Olivia, pues bienvenida a la Ciudad de México. Qué bueno que estés por acá. Ya nos estaremos viendo también en el aniversario próximamente en unas cuantas semanas y ya para darnos un abrazo personalmente. Querida Marta Olivia, si nos puedes compartir esto que ya adelantaba Ernesto de estos datos que realmente son impactantes, ya los hemos estado comentando también aquí a partir de tus intervenciones, pero ahorita esta nota que nos estás compartiendo, querida Marta Olivia. Así es, gracias Violeta, gracias Ernesto. Pues sí, hay datos preocupantes y que nosotros hemos estado dando seguimiento en el 2x3 durante todo este tiempo, sobre todo porque contrastan con el mensaje de supuesta seguridad que daba Francisco García Cabeza de Vaca. Tamaulipas, hay dos datos bien importantes. Uno, Tamaulipas ocupó el primer lugar a nivel nacional en el número de extranjeros desaparecidos y no localizados durante su sexenio, es decir, del 1 de octubre del 2016 al 30 de septiembre del 2022. También hay otro dato muy relevante que es durante este tiempo, Tamaulipas también ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en muertes de migrantes. Es decir, son datos muy importantes donde hay que atender y hay que ver sobre todo con esta, sí, primero por la cuestión del dato, los derechos humanos, lo que se está viendo y por el otro un poco, digamos, desbaratar, no sé si sea la palabra, hablar de los datos en realidad de seguridad durante este periodo. Y en el caso de los números de extranjeros desaparecidos, durante este periodo hubo 201 casos de extranjeros desaparecidos, 142 hombres y 59 mujeres. Esto lo dice el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Cuáles son los otros estados? Le siguen la Ciudad de México con 182 casos, Nuevo León con 176, Chiapas con 128 y Coahuila con 125. En Tamaulipas, ¿cuál es el mayor número de personas extranjeras desaparecidas? Bueno, pues son Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Nuevo Laredo con 65 casos, 49 Reynosa y 41 Matamoros. Y bueno, yo recuerdo parte, Ernesto Violeta, que
De acuerdo a un artículo que hizo José Andrés Humano Rodríguez, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, él ha hablado y ha dicho que en los últimos 20 años no hay entidad de la República con más personas desaparecidas per cápita que Tamaulipas. Estamos hablando en una población de 3,5 millones de habitantes que se tienen registrados, solamente registrados 18,572. Sí, no, es que la cifra es tremenda y realmente sorprende. Yo no tenía ese dato, Marta Olivia. O sea, estamos hablando solo de extranjeros, 201 casos, pues es un escándalo tremendo. Marta Olivia, 142 hombres y 59 mujeres, y entre los altos contrastes que hablábamos, pues es y por otro lado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues vendiéndose como el hombre de la seguridad, cuando personas como tú y quienes hemos tenido oportunidad de documentar todo el sexenio de Cabeza de Vaca, pues uno de los sexenios más espantosos que han tenido en el estado de Tamaulipas, pues es durante esa administración. Y ya este dato duro, pues es bastante esclarecedor, Marta Olivia. Así es, y bueno, hay que recordar que el ex gobernador García Cabeza de Vaca, recordemos que hace unos días exigió que el gobierno de México corrija y que se cambie radicalmente la política migratoria en México, porque él dice en un video que el país está rebasado por el tema. Sin embargo, se le olvidó este pequeño detalle, que durante su sexenio el Estado ocupó los primeros lugares en muertes violentas de migrantes. Así que les recordamos, por ejemplo, que él no fue que eso es, el Estado no fue un Estado seguro cuando él estuvo, y los datos van de nuevo. 2017 a 2020, Tamaulipas ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en muertes de migrantes por motivo de violencia y accidentes, con 129 fallecimientos. De estos, 55% correspondió a personas que provenían de algún país de América Latina y el Caribe. La cifra o el dato se encuentra en el diagnóstico de la movilidad humana en Tamaulipas. Esto realizado por la Secretaría de Gobernación. Este documento refiere que de manera específica, en el periodo de 2005 a 2015 en Tamaulipas, se registraron altos niveles de violencia, aunque fue en 2010 cuando en la entidad se percibió un recrudecimiento de esta. Como todos sabemos, Tamaulipas, recordemos, es la segunda entidad que más elige para el cruce hacia Estados Unidos. Casi 29% de las personas la seleccionaron en 2019 y de ellas, casi 41% recurrió a un traficante. Muchas gracias, Marta Olivia. Marta Olivia, con estos datos tan fuertes que ya ahorita tú los estás comentando y Ernesto lo retoma, 201 casos, ¿cuál es la posición de los Estados Unidos? Ya habíamos comentado también en algún momento contigo de las alertas incluso que estaba mandando el gobierno de Estados Unidos después de que ocurrió la muerte de estos afroestadounidenses en Tamaulipas. Y bueno, ahorita con estos datos, ¿cuál podría ser la posición? Ya son datos duros, muy, muy fuertes del gobierno de los Estados Unidos. Eso por un lado, Marta Olivia, y si nos pudieras decir tu valoración después de lo que ha ocurrido en Tamaulipas, del secuestro de estos emigrantes también y de que siguen en la búsqueda también del camión. Bueno, ya se les ha localizado a ellos, pero la búsqueda del camión, Marta Olivia, y bueno, y también cuál es la política migratoria que está teniendo el gobierno frente a estos migrantes pues que están ahí en Tamaulipas y que utilizan pues al Estado como un Estado también de paso para llegar a los Estados Unidos, querida Marta Olivia. Sí, me parece que independientemente de las políticas que haga Estados Unidos o no en contra de los migrantes o para evitar la migración, me parece que es importante detenernos y pensar y reflexionar y analizar qué está haciendo el gobierno de México al respecto. Y bueno, yo creo que un punto muy importante es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ido y ha hablado de las causas. O sea,
nadie ha hablado de estas causas de la migración y de más allá del problema o del fenómeno migratorio, ha hablado de qué está pasando en los países, ¿no? Cuando se habla y se publicita de algunos países como El Salvador, donde es muy de avanzada y mucha cuestión está de seguridad y se está migrando hacia muy a la derecha y medidas hasta fascistas, habría que decir que una gran cantidad de la migración en Tamaulipas o que pasa por Tamaulipas es centroamericana y no es menor. Ahora que hablamos de este caso de la carretera Matehuala, que es una carretera de la muerte de San Luis, Matehuala hacia Nuevo León, donde ha pasado muchísimas cosas, pues hay que recordar también, Violeta, que los migrantes indocumentados en este análisis que yo les hablaba, gastaron en promedio unos $2,440, es decir, 42,586 pesos en promedio para cruzar, para llegar a la frontera, poniendo a la entidad en el tercer lugar más caro para cruzar de manera irregular. El primer lugar fue Baja California con, 7,219 dólares y Sonora con 4,289. Así que esto nos lleva también, sería iluso, pero sería necesario también destacar que en el fenómeno migrante, el crimen organizado es el que lleva la mano en este caso, es el que maneja, hace y deshace, pero hay una situación, no lo hacen solos. Siempre tiene que haber alguien que protege, alguien que vigila, alguien que está. Entonces, cuando habla el presidente Andrés Manuel López Obrador de hablar de la corrupción, de terminar con esto, yo creo que un punto muy importante, que no nos aboquemos al fenómeno migratorio solamente cuando pasa lo de Chiapas, ese accidente donde hubo muchísimas muertes, este secuestro ahora en esta carretera, la masacre en Camargo con 19 calcinados, de esos 19, 16 guatemaltecos, de los que todavía no se ha dado y no se han esclarecido. Y hay que recordar que fue en el sexenio también de Francisco García Cabeza de Vaca que protegió a los Gopes. Y permíteme meter ahí este tema porque él ahora sale diciendo videos, diciendo que gracias a los Gopes Tamaulipas tenía seguridad, Violeta, Ernesto. Pues Marta Olivia, pues sí, estos Gopes y en Coahuila los Gates, estas policías estatales que se terminan convirtiendo pues en la pesadilla de las propias poblaciones. De hecho, sucedió lo mismo en Tamaulipas que en Coahuila con estas fuerzas de seguridad especiales de estos gobiernos que se terminaron convirtiendo, como lo señalan precisamente las y los tamaulipecos, pues era el cártel de Cabeza de Vaca, así le decían los negros también, le dicen a la policía estatal ahí de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y lo mismo sucedía con Rubén Moreira, con los Gates, también señalaban lo mismo, era pues el cártel de Rubén Moreira, y un horror que se vivió también con esas administraciones en materia de esa policía estatal y que ponen en riesgo, créame, a queridas colegas y a nuestros queridos colegas periodistas como Marta Olivia y todos quienes desarrollan un trabajo allá. En verdad es un trabajo de alto riesgo, y que estos gobernadores además intentan construir un discurso exactamente a la inversa de lo que en realidad provocaron, Marta Olivia. Así es, entonces sería ilógico, y bueno, nuestra tarea es estar ahí al pendiente, revelando, digamos, actualizando los datos, porque lo hemos estado dando a conocer no es de ahora, durante todo el sexenio, durante todo este gobierno hemos estado hablando, este gobierno en Tamaulipas y el anterior. Es decir, los datos están ahí, dicen que con los datos no se puede mentir. Así que ahí están las estadísticas, nosotros usamos fuentes informativas que ya las revisamos, ya las analizamos, pero sobre todo estamos ahí muy al pendiente. Tú que conoces la frontera chica, sabes que ahí el problema migrante y el problema es muy fuerte, el problema y sobre todo esta complicidad muy abierta entre funcionarios federales, estatales, policías y también que mucha de la gente ahí también no tiene otra forma de vivir más que de hospedar a migrantes y de darles de comer y hacer otro tipo de cosas. Entonces,
Creo que es un fenómeno muy, muy grave que el gobierno debería atender de una manera integral. Y bueno, por lo que decías de los GOPes ahora son parte de los que se fueron al lado contrario, o ya es, digamos, oficialmente no estaban, antes los protegían a los cárteles, y son los mismos que están provocando esta inseguridad y violencia en Nuevo Laredo. Ayer la alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas mandó un aviso para decir que si no tenía que salir a la gente absolutamente nada, que se resguardara en sus casas. Esto es lo que estamos viviendo en Nuevo Laredo, de pronto hay días en Reynosa, también ayer hubo un bloqueo de la carretera por una cuestión, también un enfrentamiento con Guardia Nacional y civiles armados, así que Tamaulipas no está tranquilo, creo que aunque hay coordinación entre el gobierno federal y el gobierno de Tamaulipas, falta todavía mucho por hacer ahí, porque los grupos como los GOPes de cabeza de vaca andan muy sueltos. Pues muchas gracias, querida Marta Olivia. Pues invitamos a la audiencia también a que consulte el portal en un 2x3 Tamaulipas y que trae también, aquí veíamos una nota interesante, ya después la podemos platicar, Marta Olivia, de que se incrementó la pobreza infantil y adolescente en Tamaulipas de 2016 a 2020. Ya nos estarás contando en otro momento, pero bueno, invitamos a la querida audiencia también que visite el portal y te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, querida Marta Olivia, y muy lindo fin de semana para ti acá en la Ciudad de México. Te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente un abrazo. Se les quiere mucho. Gracias. Y además al inicio ahorita de que íbamos a hacer la primera pregunta que le ibas a hacer a Marta Olivia, yo lo que iba a decir, mira qué bonita playera, aquí se ve toda Sí, una chamaca ahí, Marta Olivia, ¿qué es? sí, es nuestra primera playera. Déjenme, le voy a bajar tantito aquí a la cámara. Es Noam Chomsky, espero que no nos demande. Es la primera camiseta de la tienda online en un 2x3. Ahí si lo alcanzan a leer, dice, Sí, a ver. cuando lo hacían ellos, sí, Ernesto, fuera. No, sí, dinos qué dice. Dice, cuando lo hacían ellos, es que no me sé, siempre le cambio. Cuando lo hacían ellos estaba mal, cuando lo hacemos nosotros sigue estando mal. Entonces es una forma también pues es nuestro primer artículo, ahora sí que en exclusiva para Rompeviento TV, todavía no lo ponemos en la tienda, vamos a abrirla. Entonces hoy estoy aquí en NSPR dando un taller para jóvenes periodistas, pues hoy cerramos esta semana de trabajo, entonces pues dije, hoy vengo en playera, tranquilo, es viernes. Eso, Marta Olivia, un fuerte abrazo, te queremos mucho. Gracias. Gracias, hasta Lindo. pronto. Hasta Qué pronto. bonita playera, ya estaremos ahí comprando, la querida Marta Olivia. Un abrazo. Gracias, muy amables. Hasta pronto.